Pues nada, bienvenidos al webinar de hoy, Contrastes de Líbano. Estamos hablando de uno de nuestros programas que tenemos en regular en el folleto de Surland, con operativa garantizada, mínimo 2 pasajeros. Así que, bueno, pues bienvenidos al Líbano. Bueno, esta diapositiva la hemos añadido recientemente y es, bueno, pues las 5 razones por las que debemos elegir a Surland para viajar, para realizar nuestro viaje. La primera de ellas es que llevamos 37 años en el mercado, este año cumplimos 38, somos un tour operador de venta mayorista exclusiva en Latinoamérica, como seguramente que sabéis todos vosotros, y bueno, pues que somos una empresa familiar, no somos un conglomerado comercial, seguimos siendo la misma empresa y los mismos socios. La segunda es que siempre damos información veraz y completa. Una de nuestras premisas es información objetiva y veraz y extendemos toda esta inferencia a todas las áreas de actuación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo que el cliente ve en el itinerario del folleto es lo que realmente va a recibir cuando llegue al destino. En la tercera, el rigor técnico. Todos los años repasamos todos nuestros itinerarios y vemos cuál es la mejor manera por la cual podemos mejorarlos atendiendo siempre a las necesidades de los clientes. La cuarta es, bueno, que estamos comprometidos con las mejores prácticas, que creo que estos dos sellos que podéis ver aquí, que estoy señalando ahora mismo, el de Responsible Tourism de Tour España y el Safe Travels de World Travel and Tourist Council, bueno, con los cuales nos comprometemos a implementar las buenas prácticas relacionadas contra el virus, perdón, no solamente en los destinos en los que trabajamos, sino también en nuestra propia empresa. Y finalmente, que todos nuestros itinerarios tienen un seguro especial COVID que habitualmente no cubre pandemias, pero bueno, dadas las circunstancias, pues se ha hecho extensivo este seguro que tenemos publicado en nuestro folleto y que en el caso de que el cliente llegue al destino y tenga la mala suerte de contagiarse de COVID, en ese caso el seguro le cubrirá. Pero si es sospechoso a la llegada al destino que sea, de tener COVID porque le tomen la temperatura, porque muestre síntomas, en ese caso el seguro de viaje no cubrirá al cliente de COVID. Vale. Seguimos. Bueno, llegada a Beirut. Vamos a llegar a la capital de Líbano, que es Beirut. Bueno, aquí tenéis, como siempre, ponemos las diferentes compañías aéreas, la compañía de Líbano, la Middle East Airlines. Miro a la derecha porque ya sabéis que tengo las dos pantallas. Y bueno, generalmente es un destino que no se vende solo, lo combinamos casi siempre con algún itinerario. Es muy común vender Líbano, por ejemplo, con Jordania, con Egipto y sobre todo con Turquía por las buenas conexiones aéreas que hay con Turkish Airlines a Estambul. Un país ubicado en el Medio Oriente, en el extremo este del Medio Oriente y sus límites fronterizos, pues bueno, toda su costa oeste está bañada por el mar Mediterráneo, al sur encontramos Israel y tanto al este como al norte encontramos Siria. Creo que Uri seguro que lo sabe muy, muy bien. Líbano e Israel no son dos países que se puedan combinar fácilmente. No se puede acceder vía aérea de manera directa de uno a otro, sino que siempre vamos a tener que hacer una escala pues en Estambul, por ejemplo, o en otro país. Y de ahí el que si vamos primero a Israel y luego a Líbano, dicen no podéis, pero por eso ya no ponen el sello en el pasaporte, sino que nos dan ese papelito de color azul en Israel para que luego vengamos a Líbano. Y si nos preguntan dónde hemos estado antes, pues bueno, con decir que venimos de Estambul, por ejemplo, en principio no habría ningún tipo de problema. Bueno, Líbano, información importante en tiempos de COVID. Sacó una información el país el 1 de abril diciendo que abría el turismo internacional, pero al final se echó atrás porque la situación epidemiológica empeoró y bueno, pues se abrió finalmente el día 17 de abril, aunque con un toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana. Por lo menos hasta el 20 de mayo que la situación estuviese más controlada. A partir del 20 de mayo esperamos una relativa normalidad y en el mes de junio ya operar nuestros itinerarios regulares con total normalidad. Para acceder, PCR negativo en las 96 horas previas a la llegada al país. Una vez que lleguemos, tendremos que hacernos otro PCR, cuyo coste debería estar incluido o bien en el billete de avión, o bien, si no está incluido, tendremos que pagar $50 directamente a la llegada. No hay que hacer cuarentena ni esperar los resultados, sino que nos hacen el PCR y debemos descargar una aplicación llamada COVID Live Track, escrito COVID, como se escribe COVID, Live, L de Líbano, E de España, B de Barcelona, Track,
activarla y presentarla. Es como una especie de aplicación móvil de geolocalización en la que nos van a cargar los resultados y van a poder saber, bueno, pues en dónde estamos para controlar ese tipo de pues, rastreador de contagios, como decimos aquí en España, vaya. También el resultado tardará máximo 12 horas en cargarlo en la aplicación. Esto es lo que sabemos hasta ahora, como digo. Y tendremos que rellenar un formulario de salud en el que nos dirán si hemos estado los últimos 14 días con alguien que ha sido positivo, si hemos tenido tos o fiebre. Bueno, pues lo que estaba ahora mismo vaya a la orden del día. Así que todos los monumentos están abiertos, todos los lugares turísticos están abiertos. Lo único que no está abierto, y a pesar de ello mucha gente nos pregunta, porque de hecho teníamos un grupo de 60 personas viajando en el próximo mes de septiembre y yo personalmente tenía un grupo de 15 brasileños viajando en julio que no van a viajar al Hotel Four Seasons de Beirut, que ya sabéis que con la explosión que hubo el año pasado pues quedó bastante dañado y todavía se encuentra cerrado y reconstruyendo. Acerca de los trámites de inmigración, bueno, generalmente hace falta visado para acceder al Líbano. El precio es de unos $50 por persona. Países como México, Argentina o Brasil lo pueden obtener directamente a la llegada a Beirut, pero siempre, siempre, siempre recomendamos consultar con la embajada, consulado o Ministerio de Exteriores correspondiente, porque ya sabéis que sobre todo ahora en tiempos de COVID, muchos países han quitado lo del tema del visado a la llegada al país, con lo cual mejor reconfirmar todo esto con las autoridades pertinentes. Bueno, llegamos al Líbano. Aquí tenemos las regiones, mejor dicho, las gobernaturas en las que está dividido el país. En Egipto, por ejemplo, se llaman gobernaciones, aquí se llaman gobernaturas. Nosotros nos alojaremos todo el itinerario en Beirut y desde aquí haremos visitas a un lugar o a otro, perdón. No son distancias largas, no son grandes trayectos de carretera de que tengamos que estar 2 horas, 3 horas, como mucho estaremos 1 hora y media en el vehículo para ir de un lugar a otro. Hablando un poco de la introducción al Líbano, aquí tenéis todo, bueno, las gobernaturas, que podrían decirse las comunidades, como diríamos aquí en España, y las provincias que se llaman los Gastar, que son 25 en total. Mount Líbano, donde encontramos, por ejemplo, la región del Chuf, y Beit Edine, la región del norte, donde encontramos Trípoli, la segunda ciudad más importante de Líbano. Aquí, Baalbek Hermel, que es donde encontramos Baalbek, donde se encuentran estas famosas ruinas romanas donde veremos el templo de Baco. También tenemos la zona sur, donde vamos a ver Sidón y Tiro, dos antiguas ciudades muy, muy, muy importantes, sobre todo para la historia de los fenicios, que hablaremos también de ello. Si hacemos una pequeña introducción al Líbano, como decía, tanto Tiro como Biblos, Tiro se encuentra aquí, y Biblos ahora mismo no lo localizo en el mapa, pero también está aquí está Biblos, aquí está, en esta zona del Monte Líbano. Aquí encontramos los templos romanos y los santuarios fenicios mejor conservados de todo el país. Si hablamos de templos fenicios, los mejor conservados prácticamente de todo lo que viene siendo el Mediterráneo y Medio Oriente. Líbano es un país, además, que está influido por muchísimas culturas y esto se puede ver sobre todo en la sociedad, que es muy cosmopolita, y también en la arquitectura. Vamos a ver edificios construidos en diferentes épocas. En Beirut, por ejemplo, hay una influencia arquitectónica muy arraigada sobre todo de los países árabes, con grandes mezquitas para la población musulmana y también hay grandes iglesias maronitas u ortodoxas para cristianos. Ahora hablaremos un poco de lo que son los maronitas, a ver si consigo explicarlo bien porque sí que para mí también es un poco complicado. Beirut, además, como bien nos decía Uri antes, es uno de los centros financieros, económicos y comerciales más grandes y modernos y además una de las ciudades más vanguardistas y occidentalizadas de todo Oriente Medio, junto, por ejemplo, con Tel Aviv. Ahora os hablo un poco de la iglesia maronita. Bueno, la iglesia maronita es una de las 24 iglesias que forman parte de la iglesia católica, organizada como una iglesia patriarcal de acuerdo a la forma prescripta por el capítulo 4 del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, bajo supervisión de la Congregación para las Iglesias Orientales, presidida por un patriarca de Antioquía de los maronitas, cuya sede se encuentra en Kerké, en el distrito de Xerewán, en la gobernación del Monte Líbano, en Líbano. Y sí, esto lo he leído porque la verdad que me resulta muy complicado memorizarlo. Vamos a ver diferentes centros maronitas a lo largo de todo el itinerario de hoy. Y bueno, como decíamos antes, acerca del tema de los fenicios es una civilización mediterránea que se extendía desde los actuales territorios del Líbano, Israel, Siria, Palestina, todo lo que viene siendo
Oriente Medio, hasta incluso parte de Turquía. Unos excelentes comerciantes, trayendo a la actual Europa numerosas especias, tintes para ropa, alimentos. La parte negativa que tiene la civilización fenicia, vamos a entrecomillarlo mucho lo de negativa, es que estaban en una zona, como ya sabéis de aquí de Oriente Medio, que estaba en constante conflicto. Entonces, esto hacía que muchos de los templos, santuarios y demás ciudades fenicias que había hace muchísimos miles de años quedasen destruidas y las ruinas que hay ahora mismo son muy, muy, muy pocas. De hecho, cuando vayamos, me parece, si no recuerdo mal, que es a Biblos, por ejemplo, hay un templo fenicio llamado Templo de Etzmun, del cual quedan muy, 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 muy poquitos restos por eso, por todas las guerras y conflictos que ha habido aquí durante todos estos años que han pasado desde que llegaron aquí los fenicios. El recorrido que vamos a ver hoy en Líbano se compone de 8 días. Nuestro tour Contrastes de Líbano, como decía, siempre noche en Beirut, ¿de acuerdo? Y el resto de visitas son visitas de día completo, en la que nos van a llevar, pues bueno, hasta Baalbek, iremos hasta Aksara, donde se encuentran esas famosas bodegas, y a Anjar a visitar el Palacio Omeya. Después iremos hasta, visitaremos el Museo de Beirut, que fue inaugurado después de la Primera Guerra Mundial, Harissa y Biblos. Después iremos a Sidón y a Tiro, que también aquí al sur, muy interesante esta visita. El día 5 haremos un city tour de Beirut, visitaremos Deir el-Karmar y la ciudad de Beit Edine. El día 6 visitaremos el Bosque de los Cedros y también Trípoli. Se me olvidó mencionarlo antes, si os acordáis, voy a volver un segundo a la diapositiva de los trámites de inmigración. Aquí tenéis la bandera de Beirut. La bandera de Beirut tiene un símbolo nacional, el símbolo nacional por excelencia, que es el cedro. El cedro lo podemos encontrar aquí, en la bandera, y es este árbol que tenemos aquí, del cual se obtiene el caucho, y que ahora mismo está en peligro de extinción, digámoslo así, y por eso se está intentando repoblar y están todos agrupados en zonas protegidas para que la gente, pues bueno, no vaya a talarlos ni nada. Eso es como, pues, si hablásemos en África de los cazadores furtivos de animales, pues aquí lo mismo con el tema de los cedros. Y finalmente, el último día visitaremos Geita con sus famosas cuevas y Deir el-Kala, para finalmente el último día tener el traslado al aeropuerto. Bueno, empezamos hablando de Beirut. Aquí tenéis las características principales de la ciudad. Una ciudad, como decía, con diversas civilizaciones que han dejado su huella. La primera, la fenicia, helenística. Ya sabéis que la civilización helenística es la parte de la civilización o de la antigua civilización griega en su máximo esplendor. La romana, la árabe o la otomana. Como decíamos, una de las ciudades más desarrolladas de Oriente Medio, junto con Tel Aviv, y los primeros escritos de los que hablan de Beirut como ciudad datan del siglo XV a.C., en los cuales se han encontrado tablas de escritura cuneiforme al respecto que eran escritas por los escribas. Un ejemplo de escriba, el escriba sentado, esta famosa estatua, o escultura, mejor dicho, de la antigua civilización egipcia que se encuentra en el Louvre. Pero realmente la escritura cuneiforme no surgió aquí, en Líbano, solamente habla de la primera historia de Beirut que se encuentra en una escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es originaria de la civilización sumeria, que también se extendió hasta aquí, hasta Oriente Medio. La escritura cuneiforme era escrita por unos escribas, como decía hace un momento, que eran unos señores que tenían una tabla de barro en la cual tenían también, por otro lado, unos instrumentos, unas cuñas con diferentes formas, en las cuales grababan en esas tablas de barro que luego se endurecían y se quedaban ahí esos escritos. O sea, escritura con cuñas. De hecho, la primera muestra de escritura que se tiene cuneiforme, que se tiene constancia en la historia, es un código de leyes, que es el código de leyes de Hammurabi, un gobernante de aquí de la antigua Sumeria y Babilonia. Vaya. Bueno, después de esta información acerca de la escritura cuneiforme, nos vamos hasta nuestra primera parada, que será la antigua ciudad romana de Baalbek. Fenicios, griegos, romanos, aquí han dejado también su impronta todos ellos. Y, durante la ocupación romana, que fue cuando la ciudad de Baalbek tuvo su máximo esplendor, se llamó Heliópolis. Heliópolis quiere decir ciudad del sol. Viene del griego, helios, sol, y polis, ciudad. Cuentan algunas versiones cristianas que Santa Bárbara también vivió aquí. Y hoy en día, y desde el año 1984, Baalbek es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Realmente hasta el año 1900, o sea, hace, como decimos, muy poquito tiempo, no se empezó a excavar aquí y fue cuando se empezó a excavar hace apenas 200 años, bueno, 200 años no, 120 años, cuando se empezó a excavar aquí y se encontraron los restos de la antigua ciudad romana de Baalbek. En sus orígenes, Baalbek era un santuario fenicio dedicado a Baal, el dios de la tormenta que era venerado aquí en este lugar. Bueno, seguimos viendo los lugares interesantes que encontramos aquí en Baalbek. El primero de ellos es este famosísimo Templo de Baco. El Templo de Baco realmente es un templo gigantesco, uno de los mayores y más importantes templos de todo el mundo grecorromano, dedicado al dios del vino, Baco, que es el dios del vino para la civilización romana. Para la civilización griega es Dionisos. Un templo períptero. Un templo períptero quiere decir que está rodeado por columnas por absolutamente todas partes. Otro claro ejemplo de templo períptero es el Partenón de Atenas. Sin embargo, el templo de Baco de Baalbek está mucho mejor conservado y es mucho más grande. Y como podéis ver en las columnas, aquí en el capitel, que es lo de arriba donde estoy señalando con el cursor, esto que veis aquí es una columna de estilo arquitectónico corintio. El estilo arquitectónico corintio se caracterizaba por tener unas hojas de acanto abiertas hacia afuera, una planta, el acanto, y de ahí el que se llame así, corintio. Y los otros lugares que encontramos aquí en Baalbek interesantes son es la tríada heliopolitana, que son tres lugares, tres santuarios dedicados a tres dioses. Esta zona de los templos es la que sí que se conoce como Heliópolis. Aquí es donde se originó el término Heliópolis. Y, como digo, en teoría había tres templos, pero hoy en día solamente se han encontrado restos de dos. El templo de Júpiter, que es el que vemos aquí arriba. Júpiter era Zeus en la mitología griega, Júpiter en la mitología romana. Y este templo que veis aquí se llama Templo Redondo. Estas dos fotografías, la de abajo y la de arriba a la derecha, que se llama el templo redondo de Venus, que Venus en la mitología romana era Venus y en la mitología griega era Afrodita. De momento no se ha encontrado ningún resto del templo dedicado al tercer dios, de ahí lo de tríada heliopolitana, que era Mercurio. Así que os pongo el vídeo, Guille, lo pones tú, lo pongo yo en mi pantalla. A ver. Aquí tenemos un vídeo de Baalbek. ¿Se puede ver mi pantalla? Guille, si me puedes decir algo que no te escucho. A ver, los famosos anuncios de YouTube. Sí, Ahí se está. ve bien, Abelino. Vale, muchas gracias. لا توصف بكلمات. هي رابع مرة بجي، يمكن خامس مرة بجي، بعدني بحس ذات الإحساس، بعدني بحس حالي بمحل ما بيتصدق، معمرة بطريقة مش معقول ما تجوا لهون، ما تنبهروا، ما تشوفوا هالجمال هالعظمة. حرام تحرموا اولادكم من هيك منظر، لانه شيء بيمجد خالق فعلا. احلى بلد بالعالم.
هيك الصورة اللي الكل بيشوف يعملها بعلبك. يلا ضابطينكم تفرجوا على العالم صورة بعلبك على انستغرام. Bueno, ahí teníais ese gigantesco recinto arqueológico de Baalbek. Así que bueno, vamos a seguir con nuestra, con nuestra siguiente parada, que va a ser Ksara, donde visitaremos la famosa bodega, la más antigua del país, que se fundó en el año 1857. Y bueno, y acerca de Ksara, la historia que cuenta un poco es que dicen que Noé fue el primer productor de vino en estas tierras, que lo extendió a Babilonia y después a Egipto, donde algunos frescos muestran que el vino era conocido desde la antigüedad. Los fenicios, como no, eran grandísimos productores de vino y en sus ánforas, como grandes navegantes, la transportaban por las diferentes partes del Mediterráneo y consiguieron llegar a prácticamente todos los rincones. Griegos y romanos, años después, siguieron con esta tradición e incluso lo elevaron a lo divino, considerándola la bebida de los dioses. Finalmente, después de la caída de Roma, el cristianismo tomó la tradición de la elaboración de tan preciado líquido y en cada iglesia o monasterio se creó un pequeñito viñedo. También fue el Líbano, donde Cristo, en su primer milagro, convirtió el agua en vino. Allí donde cuentan que en las bodas de Caná. Y con todas estas historias volvemos a visitar las bodegas de Ksara. Aquí tenéis, la visita incluye la degustación de un par de copas de vino, de todos los vinos que se producen aquí. Tenemos Cabernet, Sauvignon, Merlot, Franc, Mourvedre, Tempranillo, Garnacho, Carignan, Chardonnay. Bueno, tenemos infinidad de vinos blancos, rosados y tintos para poder degustar aquí en las bodegas de Ksara. Después de esta parada, digamos, gastronómica, la última parada del día será la ciudad de Anjar, una antigua ciudad omeya, que quiere decir que es de linaje árabe y que, al igual que el antiguo sitio de Baalbek, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1984. Es una ciudad en la que vamos a encontrar prácticamente muchas ruinas. La arquitectura principal es el puente bizantino. Las ruinas que vamos a encontrar es un puente, entre lo bizantino y lo árabe, no un puente bizantino, perdonadme. Entre los monumentos más destacados, el más importante es el Palacio de Umayyad, que es este que vemos aquí a la derecha, que igualmente ¿cómo decirlo? Tiene influencia también de lo romano y lo fenicio porque, bueno, como veis, de nuevo las columnas de orden corintio con las hojas de acanto. También se podrán ver otros monumentos como esto que vemos aquí, en esta fotografía de la izquierda, que es el Cardo Romano, o también, el Cardo Romano es uno de las calles principales de las antiguas ciudades romanas, y este que vemos aquí es el Decumano, que es la otra calle principal de las antiguas ciudades romanas. Nuestro segundo día de visita nos lleva hasta el Museo Nacional de Beirut, en el cual, como decía, la colección se empezó a inaugurar después de la Primera Guerra Mundial y se inauguró oficialmente en el año 1942. Hace pocos años se ha renovado al completo y, como no podía ser de otra manera, en su interior lo que alberga es una colección
líder de objetos y arquitectura fenicia en todo el mundo. Es la mayor colección de objetos fenicios de todo el mundo. Aquí empezará nuestro tercer día de viaje, visitaremos el Museo Nacional de Beirut y desde aquí nos iremos hasta Jounieh. Aquí tenemos el famoso teleférico de Jounieh. Jounieh estamos a 17 kilómetros al norte de Beirut. Jounieh es la parte de abajo y para subir a la parte de arriba, que es donde encontramos Harisha, tendremos que subir en el teleférico. Es una ciudad balneario, lo podríamos decir de esa manera, una ciudad de descanso, donde sobre todo la gente de Líbano viene, o sea, la gente de Beirut y de sus alrededores vienen a pasar aquí algunos fines de semana, días de descanso o pequeñas vacaciones, porque es un poco mezcla de todo. Igual que encontramos descanso, balnearios, la playa, encontramos muchísimos locales para salir de fiesta, para salir a cenar. Entonces, bueno, es una opción que mezcla todo un poco si queremos salir de nuestra normalidad. Como decía, en Jounieh, que es lo que tenemos aquí abajo, subiremos hasta Harisha en el teleférico y aquí tenemos una vista panorámica espectacular que encontraremos cuando lleguemos a la parte de Harisha, que es la de arriba, de toda la bahía de Jounieh, que como veis es una verdadera maravilla. En Harisha lo que encontramos, y voy a la siguiente diapositiva, es la Catedral de San Pablo, que es lo que vemos aquí en imagen. Es una estructura bastante moderna, tiene unos 50 años de antigüedad, no más, y es una basílica en cuya bóveda central se representa al Cristo Todopoderoso. Se puede observar de manera panorámica. En nuestro itinerario no se incluye, ¿de acuerdo? Sino que, como habéis visto en la diapositiva anterior, subiendo en el teleférico, tenemos aquí a nuestra izquierda la Catedral de San Pablo, que se ve exteriormente de manera panorámica. Lo que sí que visitamos en el itinerario es Nuestra Señora de Líbano. Seguimos en Harisha, ¿de acuerdo? Seguimos en la parte de arriba. Harisha es un centro muy importante de peregrinación y aquí en este lugar es donde se levanta una imagen de la Virgen María o Nuestra Señora del Líbano o Notre Dame du Liban. Es una estatua que pesa 15 toneladas de bronce y que obviamente está pintada en blanco, como podemos ver. Tiene los brazos extendidos y se realizó a finales del siglo XIX. Dentro de la base, o sea, aquí abajo donde podéis ver esto que tenemos aquí y aquí, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, se encuentra una pequeña capilla donde los fieles vienen a orar y existe en el lugar una moderna catedral maronita construida de hormigón y vidrio que se encuentra justo al lado de la estatua. Creo que en este vídeo que os voy a poner ahora, dura muy poquito tiempo, podéis ver un poco mejor esta ciudad, esta parte de Harisha y Nuestra Señora del Líbano. Autohero, compra tu coche de... A ver, aquí va. Bueno, ahí la teníais. No sé si os habéis fijado cuando he señalado así con el cursor que se veía ahí la catedral moderna maronita que decía antes que estaba construida en hormigón y vidrio.
que es una verdadera obra de la arquitectura y que es completamente diferente a lo que se encuentra a los alrededores. Bueno, pues desde aquí, desde Harissa, nos vamos hasta el norte, viajamos hasta Biblos, donde vamos a tener una visita incluida, vamos a tener una visita incluida en coche, pero también otra visita incluida, vamos, en coche, en el vehículo, en función del número de pasajeros que tengamos, pero también vamos a recorrer sus callejuelas a pie porque de verdad que merece la pena. Hay muchos lugares, muchos rincones por descubrir en Biblos, que es una verdadera maravilla. Tiene más de 7.000 años de antigüedad Biblos, como dice aquí, y dicen que es el asentamiento más antiguo del mundo continuamente habitado. Siempre me gusta decir esto de dicen, porque también dicen eso del Cairo, también dicen eso de Jerusalén algunas personas, también lo dicen de Atenas, entonces vamos a dejarlo en dicen que es uno de los asentamientos más antiguos del mundo continuamente habitados. Bueno, aquí en Biblos, vamos a visitar las ruinas, como decía, encontramos el sitio arqueológico de Biblos, con numerosas ruinas romanas, entre las que destacamos sobre todo la Fuente del Rey, que cuentan que es una fuente que abasteció de agua a la ciudad durante muchísimos años, el templo en forma de L, llamado así por su característica forma en forma de L, lógicamente, con más de 4.000 años de antigüedad, el templo de los obeliscos, la necrópolis romana o el antiguo teatro romano. Estos son algunos de los elementos que encontraremos en lo que viene siendo el centro o el sitio arqueológico de Biblos. Otros lugares importantes que vamos a encontrar aquí en Biblos van a ser el puerto de los pescadores, que lo vemos aquí a la derecha. Es un puerto que hoy en día tiene muchísima vida, hay muchísimos restaurantes a sus alrededores para poder venir a cenar, para poder también ver cómo los pescadores compran el pescado en las lonjas que se encuentran aquí en esta zona del puerto. Muy interesante este puerto de los pescadores, y también encontramos la iglesia de San Juan Bautista, que lleva el nombre de San Juan Bautista porque fue el primer fundador de la primera comunidad cristiana en la antigua Fenicia. Es una iglesia moderna, ¿de acuerdo? Cuando digo moderna entre comillas, de estilo románico, y que la construyeron los cruzados en el año 1115. Ha tenido muchos añadidos y modificaciones, además de reconstrucciones por las diferentes civilizaciones que han pasado por aquí, por el Líbano. Biblos también es una ciudad en la que merece la pena perderse por sus calles, porque como podéis ver en esta fotografía que tenemos aquí, tiene muchos lugares con encanto, callejuelas por las que merece la pena perderse, pasear por ellas y disfrutar de la vida local. Muchos cafés, tiendas de souvenir, bueno, aquí tenemos una cafetería y aquí, como podéis ver, otra tienda de souvenir. Si es que no estoy descubriendo nada tampoco que no haya en un sitio excesivamente turístico. Desde Biblos nos vamos hasta Tiro o Tire, que también lo llaman así, una ciudad entera, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y que su nombre significa roca. Fenicios, griegos, egipcios y también los babilónicos han pasado por aquí, dejando su impronta en muchos lugares de lo que viene siendo la ciudad de Tiro. También llegó aquí Alejandro Magno de Macedonia, construyendo una isla artificial con los restos de la antigua ciudad fenicia de Tiro. Una ciudad rica en historia, en cultura y sobre todo en arquitectura. Por ejemplo, aquí tenéis la antigua necrópolis, esta fotografía de aquí arriba a la izquierda, o parte, mejor dicho, de su antigua necrópolis, una necrópolis fenicia y después romano-bizantina, ya que se reconstruyó y aquí siguieron enterrando a sus muertos los romanos bizantinos. El monumento que vemos al final, el Arco del Triunfo, y si seguimos esta avenida encontramos un acueducto y un pequeño circo romano situado al sur de la necrópolis y que fue, la verdad, que descubierto bastante tarde. Hasta el año 1967 no se descubrió. También podemos ver aquí, a la derecha, unas ruinas de la antigua Tiro. Se llaman las ruinas o la excavación de Al-Mina. Como veis, unas ruinas que se encuentran junto al mar y con estas columnas de orden arquitectónico corintio. También aquí, en Tiro, encontramos la famosa Iglesia Cruzada, construida cuando la ciudad de Tiro formaba parte del Reino de Jerusalén allá por el año 1100. La catedral que encontrábamos aquí fue el lugar de enterramiento de Federico I Barbarroja, un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de otras personalidades muy importantes. Los documentos hacen referencias a varias parroquias, así como iglesias, dentro de los barrios comerciales, y los que pertenecen a otros obispos, órdenes militares, monásticas y canónicas.
Encontramos aquí, en esta iglesia, cruzada de Tiro, un poco a las afueras de lo que viene siendo el sitio arqueológico de la antigua ciudad fenicia y posteriormente grecorromana, esta iglesia cruzada. La última parada del día de hoy nos lleva hasta Sidón. Sidón, al igual que Tiro, Biblos, Beirut, otra ciudad de importancia fenicia del tercer milenio antes de Cristo. Esta ciudad está situada a orillas del mar Mediterráneo y que fue destruida por un rey asirio. Después, construida y gobernada por los persas cuando alcanzó de nuevo una prosperidad importante hasta finalmente entregarse a Alejandro Magno en una de sus aventuras colonizando territorios hasta que llegase a la India. Y, de hecho, Alejandro Magno integró Sidón en el imperio y en el mundo grecorromano desde entonces. Aquí podemos ver el monumento más importante de toda la ciudad de Sidón, que es el famoso Castillo del Mar, que tenemos aquí en esta imagen, que fue construido por los cruzados en una pequeña isla artificial conectada con el continente por una calzada de unos 80 metros de largo. Antes, este Castillo del Mar de Sidón no era un castillo del mar, sino que era un templo dedicado a un dios fenicio llamado Melkart, que lo comparan con el Hércules griego. Vaya, es, por así decirlo, la versión fenicia de Hércules, Melkart. Otros lugares que encontramos en Sidón, del que os hablaba antes, por ejemplo, un templo fenicio, es el templo de Etzmun. Esto que veis aquí es el templo de Etzmun, que ya podéis ver que queda nada y menos, queda muy poquito. Muchos años han pasado, muchas guerras, mucha destrucción. Bueno, pues lo que queda es lo que podéis ver aquí a la izquierda. Y otro lugar que les gusta mucho a los pasajeros en Sidón son los zocos. Aquí encontramos zocos o bazares, como los queráis llamar, para comprar antigüedades, souvenirs, cosas tradicionales de lo que viene siendo Líbano y, bueno, pues para llevarlo de recuerdo a nuestros familiares y demás. Y finalmente lo que nosotros visitamos en Sidón es el famoso Museo del Jabón. El Museo del Jabón es una antigua fábrica de jabón que data del siglo XVII con alguna zona reconstruida del siglo XIII, o sea que es bastante antiguo. Esto se reconstruyó por una fundación llamada Audí y se abrió al público para visitarlo de manera moderna allá por el año 2000, o sea, hace apenas 21 años. Nos cuentan un poco la historia de cómo se fabricaban los jabones, podemos comprar jabón y lo más curioso era que antiguamente, cuando se hizo esta fábrica de jabón, venían aquí familias ricas, familias no tan ricas, diferentes estratos sociales y de hecho había familias que tenían un jabón concreto, con un aroma concreto y bueno, pues con esto os podéis hacer una idea de la distinción que tenían. El jabón más básico se lo daban a la población de una clase o un estrato social bajo y los jabones que estaban, por así decirlo, personalizados a una clase social más alta, incluso con olores exclusivamente dedicados a ellos. Terminamos aquí el cuarto día. Quinto día tenemos una visita panorámica de Beirut. Vamos a ir desde el centro, ¿de acuerdo? Vamos a visitar el centro para ver el enorme proyecto de reconstrucción que se está llevando a cabo en Beirut, haciendo un complejo residencial muy importante que se quiere hacer aquí en este siglo XXI. Seguiremos por la Corniche, o también llamada el Paseo Marítimo, como lo conocemos aquí en España. Daremos un paseo, bueno, vamos a ver muchísimos lugares. Aquí tenéis, de hecho, bueno, esto que veis aquí, que se verá después en otra diapositiva, se llama la Roca de la Paloma. Y esta corniche es donde se encuentran muchísimos cafés y restaurantes que tienen vistas al mar y que la verdad el atardecer es muy, muy, muy bonito. En Beirut, la verdad que ha quedado bastante destruido muchas partes del centro de Beirut. Algunas partes históricas también han quedado dañadas por la explosión que tuvo lugar en agosto del año pasado. Bueno, hay un vídeo por ahí un poco duro, yo no lo voy a poner hoy en la presentación, hay un vídeo duro de un periódico español que se llama El País, que capta, me parece que son 7 u 8 momentos de la explosión de Beirut. Hay uno que es muy, como que decimos aquí, como que te encoge el corazón, que es una pareja de novios que se está tomando las fotos de su boda, las típicas fotos para el álbum antes de casarse. La novia vestida de novia está haciéndose las fotografías y de repente suena la explosión y se ve cómo ella se cae al suelo. O sea, quiero decir, no muere, no hay sangre, pero quiero deciros que es algo bastante impactante. Y esta explosión es la que hizo que, bueno, pues que gran parte del centro de Beirut quedase completamente destruido.
La primera parada nos lleva hasta la Catedral de San Jorge, que la vemos aquí a la derecha, que forma parte de un complejo en el que están 3 edificios. La primera será la Catedral de San Jorge, ubicada al lado de la mezquita, que es esto que veis aquí que estoy tapando con el círculo porque la vamos a ver después, y el Jardín del Perdón. La catedral es una catedral maronita con plano inspirado en Santa María la Maggiore de la basílica, la famosa Basílica o Iglesia de Roma, que sufrió grandes daños y saqueos durante la Guerra Civil libanesa y se robaron importantes obras pictóricas como un famoso cuadro de Delacroix que representaba a San Jorge, el patrón de la catedral. Se restauró y se abrió finalmente al público en el año 2000. Seguimos la panorámica con la famosa mezquita de Al-Amin, o también llamada la Mezquita Azul, que es la más grande de Líbano. Una mezquita bastante moderna. Y bueno, como decía, este es uno de los edificios que sí que ha sufrido bastantes daños debido a la explosión del año pasado y que actualmente se encuentra en reconstrucción, pero que se puede visitar. Y finalmente, el jardín adyacente, en este terreno adyacente a la Catedral de San Jorge, que es este Jardín del Perdón que vemos aquí a la derecha. Otros lugares que recorreremos en nuestra panorámica nos llevarán hasta Naifma Square, que es una de las plazas principales de la ciudad en la que destaca la Clock Tower o la Torre del Reloj, además de que vamos a encontrar muchísimos cafés, tiendas de souvenirs, pero también vamos a encontrar tiendas de dinero, grandes marcas, grandes firmas, para los pasajeros más VIP que deseen gastarse dinero en grandes firmas, grandes marcas, vale, solamente esto. Y también la famosa Corniche, el paseo marítimo, que como veíais tenía su zona de restaurantes con edificios un poco más antiguos y la zona completamente moderna que quizás sí que nos pueda recordar más a una Corniche de aquí del Medio Oriente como puedan ser la de los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái o en Abu Dhabi, pero lógicamente la de Beirut no tiene nada que ver porque es más sencilla, dejémoslo así. Y finalmente aquí en Beirut, en la visita panorámica, llegaremos hasta la Corniche, la parte antigua donde se encontraban los restaurantes y cafés que tienen vistas al mar. Podremos contemplar la puesta de sol y ver esta famosa roca que se llama la Roca de la Paloma o las Rocas de la Paloma. Son un punto de referencia natural y simplemente no tienen ningún significado histórico. Simplemente hay algunas personas que cuentan que son como 2 centinelas que observan quién se acerca por el horizonte, es decir, quién viene por el mar, porque no pueden venir por otro lado los barcos. Después de la panorámica de Beirut, nos dirigiremos hasta la reserva del Chuf. Atravesaremos un lugar que se llama, atravesaremos la reserva del Chuf, que es una de las reservas más importantes, por no decir la más importante de todo el Líbano. De hecho, es más del 5% de todo el territorio libanés. Y nos llevará nuestro camino atravesando la reserva del Chuf hasta Deir al-Qamar, que significa literalmente el monasterio de la luna. Este lugar fue residencia de los gobernadores del Emirato Monte de Líbano durante los siglos XVI y XVII. Y bueno, esta ciudad es cuna de muchas personalidades famosas, tales como artistas, cineastas, escritores o políticos. Aquí en Deir el-Qamar, encontramos otra iglesia maronita, la iglesia maronita de Nuestra Señora de la Colina, uno de los sitios más importantes de aquí, de Deir al-Qamar, y que data del siglo XV. Otra iglesia maronita, como podéis ver aquí. Y bueno, la leyenda cuenta que había aquí un emir mirando a la colina de Deir al-Qamar que vio una luz que salía de la colina y reunió a sus soldados y les dijo, tenéis que entrar a cavar por la mañana en la tierra. Les dijo, si encontráis un símbolo islámico, construid una mezquita. Si encontráis un símbolo cristiano, construid una iglesia. Por la mañana, los soldados fueron y encontraron una roca con una cruz, y debajo de la cruz estaba la luna y Venus. Esto fue una señal de que en un pasado lejano hubo algún templo dedicado a la luna y a Venus, y por tanto se convirtió en iglesia, o lo convirtieron, mejor dicho, en iglesia. Esto será lo que veremos en Deir al-Qamar, y la última parada del día nos lleva hasta Beit Dine, donde encontramos el famoso palacio de Emir Bachir, este monumento nacional desde el año 34. Aquí cada verano se hace una fiesta en esta ciudad y de hecho tiene una construcción muy curiosa porque han trabajado en ella arquitectos sirios y también arquitectos
italianos. Os pongo algunas fotografías más, tanto de su exterior como de su interior. De hecho, este palacio fue construido, bueno, este lugar fue construido como un palacio y posteriormente el edificio fue utilizado por las autoridades otomanas, cuando llegaron los otomanos aquí, como residencia del gobierno. Pero finalmente, durante el mandato francés, que ya sabéis que en Líbano el segundo idioma oficial es el francés, fue utilizado para fines administrativos locales. Aquí tenéis, de verdad, fotografías. La verdad que es bastante bonito este palacio de Emir Bachir. Nuestro penúltimo día nos lleva a visitar un bosque del árbol sagrado del Líbano, los cedros. Vamos a visitar los bosques de cedros. Estos son los supervivientes de los inmensos bosques de cedros que cubrían antiguamente todo el territorio libanés. Ya sabéis que la madera del cedro da el caucho y fue explotada por asirios, babilónicos, por persas y también por los fenicios, que fueron los grandes comerciantes los que los llevaron hasta todas las partes del Mediterráneo. Y en la antigüedad, Líbano contenía grandes bosques de cedro, como decía, se han explotado y hoy en día quedan muy poquitos y por eso están protegidos. La historia del bosque, la breve historia del bosque, se cuenta, donde aparece por primera vez es en la obra que dicen que es la obra de literatura más antigua del mundo actualmente conocida y que de hecho es donde dicen que surge la historia del turismo. Por lo menos así me lo explicaron a mí cuando estudiaba la carrera de turismo en una asignatura que se llamaba Historia de los Viajes. Y es la epopeya de Gilgamesh. Son 5 poemas de origen sumerio, de la civilización sumeria, escritos hace más de 4.000 años. Lo que cuentan es que en la epopeya de Gilgamesh era algo muy similar al testamento de la Biblia, en particular al libro de la Génesis. Es una colección de historias que cuentan lo mismo que la Biblia, incluyendo el cuento de la gran inundación, el del arca del Noé y el del jardín del Edén. Además, cuenta cómo Gilgamesh y su amigo Enkidu van al legendario bosque de los cedros, donde planean matar al guardián, Humbala el Terrible, y cortar el famoso cedro sagrado. Es donde aparece por primera vez la historia de los cedros en el antiguo Líbano. Después del bosque de los cedros nos dirigiremos hasta Betcharre. Betcharre, espero haberlo pronunciado bien. Betcharre, el nombre de la ciudad viene del fenicio, de una palabra que significa la casa de Istar, una diosa adorada por los fenicios y por el rey Salomón antes de la adoptación del cristianismo en la zona. Como podéis ver, es una ciudad o un lugar que se encuentra en el valle de Kadisha. La verdad que tiene unas vistas espectaculares, tendremos que llegar hasta este lugar. Y lo que encontramos aquí, la parte más famosa que encontramos, es esto que veis aquí, que es el Museo de Gibran, un poeta y artista libanés. El museo era una antigua caverna, porque la verdad es que si lo veis así por fuera, esta es la zona restaurada obviamente, pero tiene más este aspecto de roca que veis arriba. Era una antigua caverna donde muchos ermitaños buscaron refugio allá por el siglo VII. Haremos aquí una parada en el Valle de Kadisha para visitar Betcharre y el Museo de Gibran, y la última parada del día nos lleva hasta Trípoli, que es la segunda ciudad más importante del Líbano. Yo diría muchísimo, muchísimo más tradicional que Beirut y que nada tiene que ver. En Trípoli vamos a visitar algunos de los lugares más importantes, como son el Castillo de St. Giles, que se encuentra dentro de la ciudadela de Raymond, una fortaleza con una función lógicamente defensiva, construida hace más de 1000 años, y sobre el castillo de St. Giles, se construyó la posterior ciudadela de Trípoli. Aquí ha habido muchas batallas, quedan pocos restos, y lo poco que vemos aquí en estas imágenes está totalmente reconstruido, es decir, esto es artificial. Dejémoslo ahí. Seguimos y también en nuestro itinerario se incluye un paseo por el casco antiguo de Trípoli. Junto con nuestro guía de habla española vamos a poder ver algunos de los lugares más importantes de la ciudad, como esta plaza central con la Clock Tower, también, como os acordáis, en la plaza Naima en Beirut, que es un poco la muestra de un Trípoli, perdón, vuelvo a la anterior diapositiva, un Trípoli quizá más moderno, con un Trípoli mucho más antiguo, como el que vemos aquí, o más tradicional, mejor dicho, en esta diapositiva de la derecha. También, a nuestros clientes les llevamos hasta un zoco. Os he puesto 2 zocos porque, quiero explicaros un poco. Aquí en esta imagen vemos el zoco del oro, se llama así.
donde encontramos lógicamente oro, joyas y recomendamos ir en el tiempo libre si se tiene tiempo y si se apetece agarrar un taxi e irnos hasta aquí porque no está incluido en el itinerario. Pero ya que venimos a Líbano, pues creemos que en el tiempo libre podemos venir aquí. El que sí que incluimos en nuestro itinerario es el zoco de Kayat, que es el que vemos aquí, que es un zoco más de la vida del día a día. Me refiero, un zoco más tradicional, con más antigüedad, donde se venden ropas, donde se venden frutas, como podéis ver aquí. Es es un mercado, un bazar, o un zoco, mejor dicho, perdón, donde la gente de Trípoli viene también a hacer sus compras. Encontramos souvenirs, por supuesto, pero también encontramos un poco más la esencia de la vida tradicional. Pero, como decía, recomiendo visitar este, que está incluido, y el Zoco del Oro si tenemos tiempo y nos apetece. Después de la visita de Trípoli, volvemos hasta Beirut y llegamos a nuestro último día de itinerario, donde realizamos una visita que nos va a llevar a atravesar el valle del río Doj para llevarnos hasta finalmente las cuevas de Geita. Este lugar, del Valle del Río Doj, es muy famoso porque era una antigua zona de paso donde generales y conquistadores construyeron monumentos conmemorativos aquí, se me ha perdido. Dadme un segundito, por favor, que tengo un problema con la presentación. Perdón, ¿se ve mi imagen? Se me ha caído la presentación y no sé si se me ve la imagen. Creo que sí, ¿verdad? Sí, se ve tu imagen. Vale. Perdón. Como decía, aquí en el Valle del Río Doj, antiguos generales y conquistadores construyeron monumentos conmemorativos en su desembocadura. Ya lo he dicho de carrerilla porque me he puesto un poco nervioso. Aquí encontramos diferentes estelas que representan la historia del Líbano desde el siglo XIV a.C. hasta hoy. Y bueno, atravesando el Valle del Río Doj vamos a llegar hasta un lugar, la verdad que impresionante, que son las Geita Caves. Si alguien ha estado en Eslovenia y ha visitado las cuevas de Postojna, a mí la verdad que me recuerdan bastante a estas cuevas de Postojna. Son dos cavernas, porque es exactamente igual, estas Geita Caves son dos cavernas de piedra caliza kárstica separadas pero a la vez interconectadas, abarcando una longitud total de 9 kilómetros. Una de las cuevas se puede visitar sin ningún tipo de problema, pero a la otra solamente se puede acceder en pequeños botes, ya que se encuentra sumergida en los canales de un río subterráneo que abastece de agua prácticamente a 1 millón de personas en todo el Líbano. Además de ser un símbolo nacional del Líbano, fue finalista, estas cuevas de Geita fueron finalistas del concurso de las 7 nuevas maravillas de la naturaleza. También aquí, en las inmediaciones de Geita, encontramos dos lugares en los que, como decimos, el tiempo es oro, porque son dos lugares dedicados al tiempo. El guardián del tiempo, que es esta foto que veis aquí, es una representación del antiguo dios griego Cronos, y lo que veis aquí a la derecha, la máquina del tiempo. No son esculturas antiguas, sino que son esculturas bastante nuevas. Son obras de un artista libanés llamado Tony Farah. Así que después de visitar el Valle del Río Doj, las cuevas de Geita o Geita Caves, la última parada y fin del viaje será Beit Meri. Beit Meri es, o ha sido, mejor dicho, un lugar de verano en la montaña desde la época de los fenicios y más tarde de los romanos. El nombre deriva del arameo y significa literalmente la casa de mi señor. En una de las 3 colinas que se encuentran aquí en Beit Meri, a lo largo de la cordillera occidental del Líbano se encuentran las ruinas de los templos fenicios más antiguos, fenicios y romanos, más antiguos de aquí de toda la zona de Beit Meri. Hoy en día lo que encontramos es una iglesia y un monasterio cristiano que se encuentran encima de partes del antiguo templo romano, y una evidencia es esta columna que tenemos aquí. Además, como dato curioso, hay aquí un centro de primeros auxilios de la Cruz Roja libanesa. Aquí tenéis las fotografías de Beit Meri y con esto llegamos al final de la presentación. Nosotros en nuestros itinerarios trabajamos 3 categorías hoteleras, un 4 estrellas, un 4 superior y un 5. Se puede elegir la categoría hotelera que se quiera. Como decía,
hoteles salidas garantizadas mínimo 2 pasajeros y vamos a ver un poco los hoteles, desde el más sencillo hasta el más lujoso. El Parisian es todos los hoteles, como podéis ver, son bastante modernos, bastante buenos. La decoración la dejamos a juicio de cada uno, vaya, pero bueno, aquí tenéis este hotel ubicado cerca del distrito financiero y a muy poquitos pasos de la playa, que mucha gente también es lo que busca. En la categoría 4 estrellas superior, que es la que más nos reservan, encontramos el hotel Warwick Palm Beach. Aquí lo tenéis, habitación, muy importante esto que voy a decir, habitación vista ciudad más barata, habitación vistas mar, lógicamente con suplemento. Se aprovechan, ya sabéis, de todo, entonces, bueno, pues en el caso de que tengan suplemento, en caso de que el pasajero quiera vistas al mar, tiene un suplemento. Y finalmente, en la categoría 5 estrellas tenemos el hotel Jeffinor Rotana, que lo tenéis aquí en imagen, una decoración mucho más moderna, un hotel mucho más fino y, por tanto, un poco más caro. Acerca de los consejos prácticos, Líbano no es un país excesivamente frío, salvo que vayamos a zonas de montaña, sobre todo en la zona de los cedros. En Beirut, que es donde se desarrolla prácticamente todo el itinerario y donde tenemos el alojamiento previsto para todo el itinerario, son temperaturas en invierno de unos 12 grados, así que yo creo que no hace frío. Lógicamente, si viajamos en verano, hay mucho calor. O sea, junio, julio, agosto, septiembre, mucho calor y mucha humedad, como veis aquí 70%. Y la época de lluvias tiene lugar desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, pero sobre todo en la zona de interior, zona de montaña. Beirut no es una ciudad excesivamente con excesivas lluvias. Acerca de la moneda, aquí la tenéis, la libra, no LIVA, libra libanesa. Todo se tiene que pagar en libras libanesas, no podemos pagar en dólares, salvo que queramos dejar alguna propina en algún hotel o restaurante un poco más, digamos, internacional, no un restaurante a pie de calle, pero podemos cambiar dinero en cualquier casa de cambio. Es una ciudad y un país muy seguro, no vas a tener ningún problema de nada y la propina sí que está recomendada porque forma parte del complemento del sueldo de los trabajadores dedicados al sector turístico en Líbano. El gasto medio por comida, unos 15 dólares por persona, como siempre digo, en un restaurante estándar, un restaurante normal y corriente, con una entrada compartida entre 2 personas y un plato principal por persona con una bebida no alcohólica. En el caso de que cenemos o comamos en un hotel, lógicamente el precio se encarecerá y podrá subir hasta los 25, 30 o 40 dólares en función de la categoría del hotel. Sobre la electricidad, corriente eléctrica, aquí tenéis los enchufes o clavijas tipo F y C. Y sobre la vestimenta, Líbano, a pesar de ser un país perteneciente al Oriente Medio, es un país bastante open mind, ¿vale? Podemos vestir como queramos, adecuamos la ropa a la época del año a la que viajemos. Lógicamente, si visitamos a lugares sagrados, iglesias o mezquitas, los hombres tienen que tener los hombros cubiertos y las piernas cubiertas por debajo de la rodilla, y las mujeres hombros y piernas cubiertas también, y a lo mejor en algunos lugares también un pañuelo para cubrir la cabeza. Finalmente, sobre la gastronomía, bueno, el hummus es un plato muy, muy, muy típico de todo Oriente Medio, que es esta crema de garbanzos hecha con tajín, aceite de oliva, limón, ajo y sal. El falafel, que son estas bolas de legumbres y verduras fritas, que es muy típico acompañarlas junto con el hummus, comérselo así como si fuese un dip. Y el baba ganoush, que bueno, el baba ganoush es una de las muchas variantes que tiene la crema de berenjenas por todo Oriente Medio. El queso halloumi realmente no es originario de Líbano, es originario de Chipre, de este país que se encuentra al sur de Grecia, que está hecho con leche de cabra y de oveja y tiene una textura muy elástica y además es que es muy sabroso. Es súper común comerlo a la plancha, no solamente aquí en Líbano, por ejemplo, en Turquía también es muy famoso el queso halloumi. El kibeb es carne picada de cordero con bulgur y especias. Se fríe y se sirve junto con lima y con menta. Y finalmente la famosísima baklava, este postre de hojaldre con almíbar de miel y frutos secos, en este caso, como podéis ver en imagen, el famoso pistacho, que yo creo que es lo más tradicional de la baklava. Bueno, finalmente ya terminamos. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, por haber estado un día más. Espero haber podido transmitiros mis conocimientos de Líbano más o menos bien y, bueno, pues que algún pasajero, si os pregunta, sepáis explicarle qué podemos ofrecer, qué puede ver y nada. Podéis consultar todas nuestras novedades e informaciones actualizadas
en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram y nuestro canal de YouTube de Surland Terramar. Así que con esto terminamos la presentación.